Hola Marce, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Vanessa, muy bien. ¿Y vos? Bien, bien. Otra charlita más, otra semana más en la biblioteca y esta vez incorporamos a una nueva persona, a Eva Bernal. Genial. Médica, pero bueno, que se ha separado un poco de la medicina tradicional, ¿no? Y que lo cuenta súper bien y da los motivos además. Sí, sí, lo explica detalladamente, además en la entrevista que está abierta para quien la quiera ver. Ella Mm, explica detalladamente cómo lo experimentó en su propia piel, no es que le contaron, es que ella estudió medicina en una tremenda universidad, fue y salió a trabajar y se dio cuenta de que eso no era lo que ella quería, ¿no? Lo mismo que pensamos muchos, que sabemos que el bienestar debe ser integral, que debe acaparar los cuatro pilares que los seres humanos tenemos, que no es una cuestión solamente de un malestar físico, sino que eso tiene una causa, exacto, eso, el cuerpo somatiza, tiene mm, ciertos síntomas que nos avisan de otras cosas, ¿no? Y que nos cuesta trabajo exacto. escuchar. Y yo creo que con todas las profesiones, ¿no? Abriendo una paréntesis pasa lo mismo, porque si incluso o los profesores o bueno, los psicólogos también o hasta un arquitecto, si viera al ser humano integralmente, ¿no? Y tuviera en cuenta todos los aspectos, los resultados serían distintos. Pero el médico, bueno, cuando hablamos de medicina hablamos de salud, de vida, de bienestar y es mucho más, no sé, más intenso, ¿no? El tema. Y ella, bueno, habla de algunos conceptos que para mí son geniales, ¿no? Cómo empieza a hablar de la función del médico, con lo que ella pensaba y después lo que ella pudo comprobar, que no tenía nada que ver con eso de ayudar al otro y de escuchar, entender al otro, sino en la posición que no todos, ¿no? Porque no hay que No, generalizar, pero la mayoría de los médicos o de la medicina, ¿no? Ha creado esta distancia que no eran los médicos de nuestros abuelos o de los tartarabuelos, que el médico tomaba al paciente como algo integral, no solamente con el dolor, sino que le pasaban al las paciente y a la emociones. familia. Era un Exacto, todo, no solamente era una persona, sino que realmente era lo que se llama hoy médico de familia, pero porque de verdad conocía a la familia, sabía exacto. quiénes eran, cómo habían Los nacido, problemas, todo. los problemas o las enfermedades, y ahora desgraciadamente eso se ha perdido y cada vez más se pierde, ¿no? Esa parte humana o emocional que no todo es físico, o es físico, pero no todo el origen, o casi nunca el origen, es físico, puramente físico, sino es una consecuencia muchas veces de lo emocional, de lo mental. Sí, sí, eso es una realidad. Lo malo, claro, no siempre, no todo es culpa, evidentemente, de la medicina, de que se ha convertido en algo burocrático a nivel de medicina pública, ¿no? La salud pública se ha visto abarrotada de gente, de pocos profesionales, de pocos recursos, y se han visto en obligación de tener que ir más deprisa, pero es que no pueden, ellos podrían ahorrarse mucho tiempo, pero no en la consulta como han tenido que hacer, porque es lo único que le han permitido ahorrar tiempo, sino en tanto trámite burocrático, que bien lo Exacto, dice Eva, que no hace falta hacer tanto papeleo y sí hace falta mirar un poquito más al paciente, ¿no? Si es verdad que como pacientes, pues con las migraciones, con todo esto, también se hace difícil que un médico tenga un seguimiento total y absoluto. Pero si tuviéramos un poquito más de tiempo en la consulta, a lo mejor, por lo menos podríamos contarle qué pasa. Y si ellos supieran, o sea, si ellos pudieran permitirse hacer un poco más de preguntas que simplemente por qué te duele la cabeza, qué está pasando, cómo está tu familia, esas cosas que se dan en una conversación que no caben 7 minutos. no, 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 ni aparte ya en 7 minutos, nombre, número de la seguridad social, algún otro dato, depende del país y ya está. El problema es que sí, no ven la causa, sino el efecto. Entonces te duele la cabeza, te doy la pastilla para la cabeza. Tal cual. Te duele Sí, el brazo, te doy, y bueno, y sin ver que quizás un dolor de cabeza tiene miles de orígenes que bueno, que y que les ahorraría seguramente, muchísimo dinero, porque yo no sé, aquí a mí me sorprendió mucho que no les va para nada la medicina preventiva.
Nosotros en Venezuela estábamos acostumbrados a que siempre estábamos como intentando que no pasaran las cosas. Teníamos esa parte de la medicina preventiva que intentábamos que si una persona solía tener dolores de cabeza, pues ver, cambiar la alimentación o cambiar ciertas cosas para ver si podía mejorar. O por ejemplo, íbamos al médico y nos pesaban, nos medían, nos mantenían como controlados para que nuestra salud no se viera afectada, porque a la larga es peor, porque tú me das un ibuprofeno hoy, a lo Exacto, mejor hoy se me quita el dolor de cabeza, pero dentro de 3 meses me tienes que hospitalizar. Y el gasto para la salud pública va a ser muchísimo más alto, aparte de todas las consecuencias y las pastillas, ¿no? Que eso conlleva. exacto, porque después no vas a tener nada más que el problema de cabeza, sino de estómago y otros problemas más. Ahí hay otro tema, bueno, de las farmacéuticas y otro tema que, bueno, que escapa a estas charlas y, bueno, que es mucho más complejo, bueno, que a veces somos más económicamente rentables enfermos que sanos. Sí, pero no, no para el propósito, a lo que iba es que no para el propósito de querer ahorrar en los recursos que quitan de los presupuestos, que dicen quitar de los presupuestos de salud para los médicos que los hacen pasar tanto trabajo porque no tienen recursos para poner más enfermeras o para poner tal, es lo que informan, ¿no? Pero entonces, ajá, no tienes recursos para eso, pero a la larga todo ese dinero que te vas a tener que gastar en tener que pagar a las farmacéuticas también hay que compensar un poco, ¿no? Crear un poco de equilibrio en ese que no tiene mucha coherencia, al final te lo vas a gastar igual. Al final la persona va a enfermar y va a ser peor, el gasto va a ser mayor, pensándolo de una manera fría, ya sin pensar en el humano, que sabemos que la salud tiene que ser una preocupación propia, ¿no? Nadie se va a preocupar por la salud de uno, pero quitando esa parte que debería ser lo importante, sabemos que generalmente no es lo importante, pensando solamente en el gasto, ¿no? En lo que dicen, bueno, Y veámoslo como socialmente, números, y socialmente todos los problemas que claro. acarrean, ¿no? Y otro concepto que me gustó mucho, yo acá me anoté algunas cositas, bueno, cómo ella habla de las distintas áreas, ¿no? Y también el no ser dependiente del médico. Y eso me encantó, porque hay gente que realmente es dependiente del médico. Bueno, y ella también dice de los problemas que pueden ser energéticos, funcionales y que después terminan convirtiéndose en una alteración física, algo Sí. físico, que no es algo así inventado o que uno piensa que tiene, no, no, que se repercute en el físico y el físico lo siente. Y después, bueno, podemos hacer cualquier cantidad de exámenes y de cosas que va a dar un resultado, sí, negativo, obviamente, pero que pueden tener origen energético o emocional. Y en ese Muy, muy momento nos interesante. arrepentimos, cuando ya es un poco tarde, por decirlo de alguna forma, nos arrepentimos de no haber hecho caso, porque siempre hay señales. A mí me decían el otro día que era eso de escuchar al cuerpo, ¿no? Que el cuerpo no habla. Yo pienso que sí, lo que pasa es que a veces nos negamos a escucharlo porque nos da miedo o porque no queremos hacer nada, nos da pereza. Por ejemplo, el tema de la alimentación es algo que dejamos súper de lado y dejamos de nutrirnos. Y la nutrición empieza a mostrar señales, te duele el estómago, estás súper cansado, tienes debilidad y no escuchamos, decimos, no, bueno, eso es el estrés, no, bueno, eso es no sé qué. No prestamos atención, no hacemos nada y después cuando las consecuencias sí son más agresivas, como una gastritis, como algo peor, entonces ahí sí decimos, uy, hubiera. Sí, sí, sí. Si hubiera escuchado, ahora tendría. Pero sí, me gustó ese enfoque que da. Creo que las próximas charlas van a ser súper interesantes porque seguramente nos vamos a entrar un poquito más en tema, pero me gustó esa posición que ella tiene como médico, porque ella es un médico humana, ¿no? Y de ponerse a la misma, en el mismo nivel del paciente y no el médico y el paciente que no sabe nada y todo lo que dice el médico es palabra santa y bueno, y el paciente se limita
a ejecutar lo que el médico Sin le entender dice, nada, sí. sin entender nada, porque aparte muchísimos médicos tampoco explican nada, ¿no? No. Porque se pone en esa posición y cuando el paciente quiere explicar un poco más, el médico, bueno, repito, no hay que Y no generalizar, pero todo muchos es para todo el médicos, mundo. sí, sí, yo he escuchado decir médico, bueno, el médico soy yo, usted es el paciente y yo decido. Pero bueno, usted es el médico, pero es mi vida. Claro. Y que no todo sirve para todo el mundo. A mí me gustó mucho de lo que dijo Eva, es que no son terapias alternativas, no es medicina alternativa, es medicina integral, porque todas las cosas que hay Exacto, hoy en el mercado, por decirlo de alguna forma, pero que se han abierto muchas puertas para el bienestar. Y como bien dice ella, todo puede funcionar, depende de la persona y depende del problema que tenga. Hay que probar, sí, hay que ver otras posibilidades que no son alternativas allí en plan esotérico, sino son cosas que si te sientan bien, es un tratamiento, es una realidad, tanto el ibuprofeno como una biodecodificación, por decir algo, son tratamientos para tu malestar específico. sí, y ella habla del origen de la medicina en la naturopatía y es tal cual, porque si vamos al origen, ¿el origen qué era? Las plantas, todos los yuyos, bueno, y ella cuenta como su abuelita le enseñaba para qué era una planta, para qué se usaba otra hierba, y es así, pero Sí, nos hemos olvidado. Muchos de los medicamentos tienen, bueno, el origen, casi todos, ¿no? Después, bueno, hay mucho sintetizado, pero en la naturaleza, sí, o por lo hay que menos el procurar origen. volver. Mm. Mm. Hay que procurar volver a las cosas un poquito más naturales porque al final el cuerpo es una máquina y una máquina perfecta en lo que nosotros regulamos lo que él necesita, tanto en nutrientes como en vitaminas y intentamos poner lo que le hace falta realmente a nuestro cuerpo, al mío en particular, al tuyo en particular. Él empieza a funcionar, no cura enfermedades, no, sino que él empieza a funcionar para él mismo sanarlas porque está Exacto, hecho para eso. exacto. Para estar sano y no enfermo, para funcionar Bien. bien. Y mira, imagínate con lo mal que vamos, que comemos fatal, que dormimos fatal, que tenemos un montón de estrés y sigue funcionando, imagínate. Si lo tratáramos bien, ¿no? Sería, Yo creo que ya volaríamos incluso. sería genial, ¿no? Pero súper, súper interesante y es muy bueno ver una persona que aparte de tener la medicina tradicional, ¿no? La alopatía lo ha complementado con un montón de cosas. Es realmente lo que hace ella es integral, porque nadie le puede decir, no, son cosas alternativas. No, no, ella es un médico como, como se pretende cuando uno habla de medicina o de curación, como que sea un Lo ha médico. estudiado bien en profundidad, que no se lo eh, eh, inventó ni se lo sacó de la chistera. exacto, exacto, tal cual. Así que bueno, espero que Además todos nos va a dar puedan ver. muchos tips para nosotros reconocer en nosotros mismos cómo es nuestro cuerpo, cómo escucharlo, cómo darnos cuenta si algo va mal, algo va bien y qué necesitamos. Nos va a ir dando tips de este tipo más llevados a tierra para que ya de una vez nosotros mismos lo pongamos en práctica y es genial, está muy bien. Bien, entonces bueno, esperamos la semana próxima a ver qué nos cuentan. Nos vemos el martes a las 7 para que lo sigamos conversando y a ver qué opinan sobre esta visión de la medicina como un todo, ¿no? De la medicina integrativa, que es súper interesante. Bien, bueno, Vane, un besito y nos Un vemos el abrazo. martes. Chao. Adiós.